a finales del sexenio pasado, la Procuraduría General de la República cerró un expediente de 2 denuncias penales que había presentado la Unidad de Inteligencia Financiera sobre una red precisamente financiera de empresas constructoras que habían sido beneficiadas con concesiones y permisos para las construcciones de obras viales en las entonces alcaldías de la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, y también habían sido beneficiadas para el desarrollo inmobiliario en la zona residencial de Santa Fe. La UIF documentó que se movieron en los circuitos financieros cientos de millones de pesos y descubrió transferencias internacionales a Suiza, Francia, Estados Unidos y Canadá. Luego, en la integración de las averiguaciones previas, que duró 2 años y medio, la Procuraduría solicitó información financiera a Suiza y a Francia, pero antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, sospechosamente, esta PGR, que entonces encabezaba Murillo Karam y Alberto Elías Beltrán, determinó el no ejercicio de la acción penal y toda la información reunida se envió al archivo muerto. En Contralínea hemos publicado un reportaje de este hecho que involucra de manera directa al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno en la capital, porque él otorgó los permisos y concesiones a las empresas constructoras y estas, a cambio, presuntamente, y es lo que dice el expediente de la UIF, entregó departamentos de lujo en Santa Fe a los hermanos y a las exesposas de Ebrard y a otras personas cercanas. Nosotros, antes de publicar, buscamos al exsecretario Marcelo Ebrard y nos recibió en su oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se negó a explicar por qué su familia fue beneficiada, como dice este expediente, con esas propiedades. Las preguntas, señor presidente, son primero si usted tenía conocimiento de este expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera y también si usted considera que si alguien busca sustituirlo en la presidencia de la República, sea quien sea, pues debería enfrentar, dar la cara y explicar cuál fue su participación en hechos tan delicados como este. Pues lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí, y sí pienso que perjudica a Marcelo Ebrard, tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente, pero ¿por qué lo defiendo? No es por estar tomando partido. Yo nada más voy a esperar lo que opine la gente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Voy a ir hacia lo que la gente diga. No ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada. El presidente no va a imponer a su sucesor como era antes. No somos iguales. Entonces, y tengo que buscar pues que haya equidad. No sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo. Por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el gobierno anterior. Me consta. Tuvo incluso que irse a
una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él, se le acosó, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre la famosa Casa Blanca. Y a partir de ahí lo empezaron a hostigar. Entonces, hay que tener estos elementos. Lo mismo, no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos estos elementos, y más en esta temporada en que se está decidiendo o se va a decidir sobre quién va a ser coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Eso es lo que puedo comentar, y que se siga investigando. Les pediría de manera muy respetuosa afectuosa que no se traten estos temas o que me lleven a tratar estos asuntos, porque voy a contestar, y ustedes son libres, pero sí, no quiero participar y que se sienta que estoy a favor, en contra. Tengo que mantener el equilibrio. Estoy obligado a eso. En este caso y también en la elección constitucional. Ya no hay señal, no hay línea. Como se dijo en un tiempo, nada más que no se cumplió. La línea es que no hay línea. Y ya. Le agradezco mucho su respuesta, señor presidente, y también le comento que, por supuesto, son sujetos de investigación todos los precandidatos, independientemente del partido en el que se encuentren. Hemos dado cuenta incluso aquí también de aquellos que son de la Alianza Va por México, y a todos aquellos, como cada sexenio, precisamente lo hacemos en contralínea. Y también, señor presidente, pues comentarle que precisamente en la revista estamos haciendo una investigación acerca de las asociaciones civiles y fundaciones, y hemos encontrado diversas irregularidades, como por ejemplo que pagan sueldos exorbitantes a sus integrantes, hacen transferencias multimillonarias a paraísos fiscales y cuentan con guardaditos millonarios. Además, incurren en especulación en mercados financieros cuando se supone que son estas organizaciones sin fines de lucro. Hemos ya documentado varios ejemplos, algunos de ellos son la organización Vamos México, de Marta Sagún, Centro Fox, de Vicente Fox Quesada, Libertad y Responsabilidad Democrática, de Margarita Zavala, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X González, Fundación Caluz, de Antonio del Valle Perochena, Fundación Maelba, de Valentín Díez Morodo, e incluso la Fundación Conde de Valenciana, que preside el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. De esta última, baste revisar sus archivos financieros para darse cuenta que en realidad se trata de un negocio, y no de una asociación altruista, presidente. En 2022 tuvo ingresos superiores a los 604 millones de pesos, de los cuales
350 millones le fueron reportados precisamente por las consultas y 207 millones por operaciones oftalmológicas. El año pasado esta fundación especuló con 115 millones y el doctor Enrique Graue, al doctor Enrique Graue le transfirió 103,000 pesos. Esto revelan sus propios archivos contables. Y solo atendió a 75 personas de forma gratuita. Pero el costo de sus procedimientos fue pagado con los donativos que recibe. Es decir, la fundación jamás perdió. Presidente, la pregunta es si los titulares del SAT, Antonio Martínez, de la UIF, Pablo Gómez, ya están revisando qué está pasando con este fraude a la hacienda pública, porque quizá la gente no lo sabe, pero las grandes empresas crean fundaciones pues para no pagar impuestos, es decir, para evadir al fisco, y otras fundaciones que no nacen de grandes contribuyentes también son utilizadas para lo mismo. Les donan dinero deducible al 100% de los impuestos, y es decir, es dinero que nunca entra al erario. Tanto la Oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda como el SAT están haciendo revisiones sobre cómo operan estas fundaciones, si realmente ayudan a la gente o son mecanismos creados para evadir el pago de impuestos o para lavar dinero. Entonces sí se hace constantemente una investigación. Si se encuentra algo, ya todos los servidores públicos tienen la instrucción de proceder. Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, ya sea que lo atienda el SAT, que lo atienda la Procuraduría Fiscal o la Fiscalía General de la República, porque nosotros, lo dije desde el principio, no vamos a perseguir a nadie, no vamos a fabricar delitos, no es mi fuerte la venganza. Sin embargo, no queremos ser cómplices, encubridores. Si el presidente o cualquier funcionario se entera de un presunto ilícito, tiene que denunciarlo, incluso cualquier ciudadano, todos tenemos que hacerlo. Y esa sí es una práctica que se aplica desde que llegamos al gobierno. Entonces, acerca de lo que estás mencionando, es muy probable que Pablo Gómez, con el SAT y Hacienda, atiendan este asunto. ¿Cree que pudiéramos tener algún informe, presidente, aquí en la conferencia de prensa sobre estos funcionarios, incluido también el propio procurador fiscal, sobre este tema? Si tenemos información, sí, hay elementos. Si no, nada. O sea, si no hay nada ilegal, no informamos. O sea, les decimos, no se encontraron elementos. Y si hay, tampoco es para hacer un juicio sumario, sino para presentar ante la autoridad competente la denuncia, que puede ser el SAT si se trata de una evasión en los impuestos, la falta de actualización en el pago de impuestos, o si es un delito, un presunto delito de lavado de dinero, pues a la Fiscalía de la República y luego a los jueces. O sea, así es, sin consigna
de perjudicar a nadie, pero sí es importante también que no haya tolerancia frente a la corrupción, cero corrupción, que desterremos la corrupción de nuestro país y que se estigmatice al corrupto, porque nada ha dañado más a México que la corrupción política. Ya lo he dicho muchas veces. Eso no es del viejo régimen, ¿no? Pero salió de que compró 3 departamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo. Y le pagó también una estancia, que eso es una minucia, a Carlos Salinas en un exclusivo hotel de España. Son todos los documentos que están saliendo. Pero esto no lo sabía posiblemente la mayoría de los mexicanos. Sí, lo intuyen, porque el pueblo de México tiene un instinto certero. Lo intuyen, pero no tenían los datos. Pero quienes sí sabían muy bien de todo esto eran los dueños y escritores, columnistas, comentaristas de los medios llamados de información de México. Pero como les dije que les voy a comprobar de que no informan, esto que es nota internacional no aparece en los periódicos de México de hoy. A ver, ¿no tienes ahí los periódicos? Vamos a dar una repasada. Pasó de noche. Miren el Reforma. La de 8, así se le llama a la nota principal de primera plana. Esa está en contra de nosotros, ¿no? No me meto a indagar, pero son predecibles. Vamos a terminar. Otro periódico, Universal. Nada. 3 departamentos en Miami. Ahora sí, que como diría nuestro paisano, ¿quién pompó? Yo espero que se dé una explicación. Porque en la nota de El País aparece que Roberto Madrazo es dueño o socio de Latinus, que es la plataforma de información de Loret de Mola.
Y además esto también tiene que ver con todos los negocios que hacían con la venta de medicinas, ya que estamos tratando el tema, y de equipos médicos, financiamiento que recibía de gobiernos estatales latinos y todas las campañas en contra de nosotros. Pero lo importante es, vamos a los periódicos. A lo mejor sí sacó algo López Dóriga, ahí se los dejo de tarea, o Ciro, o Loret en una de esas, ¿no? Milenio, bueno, cuando menos sacó la pieza que se rescató en el tramo del Tren Maya. Excelsior, pues también es buena la nota. Economía mantiene ascenso constante. No vaya a ser que se trate de Estados Unidos o en dónde. En México. Adelante. Tampoco La Jornada. Eso sí calienta. Síguele. ¿Nada? Nada. Síguele. Nada. ¿Tampoco? Síguele. Nada. A ver, ya sé dónde viene. El Economista. No, el otro, el Financiero. ¿No? ¿Cuál falta? Uno más uno, la prensa. Ya déjale. Consultarle rápidamente. Entonces, pues informar que está pasando esto, ¿sí? Y mucha gente no se entera por que no es nota, porque eso es lo que dicen, no es nota. Antes, cuando menos decían, la nota es la nota, ¿no? Ahora. El día de ayer, Marcelo Ebrard comenzó su campaña y yo sé que no le gusta mucho tocar esos temas, pero nos llamó la atención el tema de una secretaría de la 4T que proponía. Ya hubo una carta de uno de sus hijos que agradecía el tema, pero que él no aceptaba el tema de este posible cargo en cuanto llegara a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard. Su opinión al respecto. Y también en el tema internacional, usted ha comentado que va a tener una gira al sur del continente, específicamente a Chile. Es preguntarle, consultarle si aparte de Chile contempla algunos otros países, como lo es en el caso de Colombia, en el caso de visitar al presidente Lula. Y por ahí escuché ahorita que estaban tomándose la foto para el tema del convenio, que platicaba con el gobernador Rocha, les preguntaba que si todo estaba bien, supongo que es con respecto al tema del maíz, que usted anunciaba que se estaba por firmar un acuerdo para que las tortillerías de México tuvieran únicamente maíz blanco. Es consultar rápidamente esos tres temas, presidente. Muchas gracias. Sí, bueno, pues como tú lo mencionas, yo no quiero opinar o estar opinando sobre asuntos de la encuesta para elegir a la coordinadora o el coordinador de la transformación, de la defensa de la transformación, a quien voy a entregarle la estafeta, porque de una u otra forma a mí me ha tocado por las circunstancias coordinar
los esfuerzos para la transformación del país. Pero ya voy a terminar el gobierno y también ya me retiro. No me quedo como dirigente, no voy a quedarme, lo he dicho varias veces, como líder moral, mucho menos como jefe máximo, caudillo, cacique. Yo termino en septiembre del año próximo y me jubilo. Entonces, la transformación va a continuar y requiere de dirección, requiere de quien le dé continuidad, a quien voy a entregar la estafeta del movimiento de transformación. Pero no quiero opinar sobre el proceso, además ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva, sin tapados, sin destapes, sin dedazo, sin acarreos, sin, ¿cómo le llaman?, cargada. Y no tenemos favoritos. Todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir, va a decidir el pueblo, la gente, porque esa es la auténtica, la verdadera democracia. Entonces, mi familia cercana, mis hijos, mi esposa, Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso. No, somos libres. Es que está prohibido prohibir. Es que cada quien puede expresarse, pero pues si se actúa con claridad, pues ya se sabe de que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres. Y también decir que estoy muy contento, pero mucho, muy contento, porque los que están participando son de primera, que ese es otro asunto que tienen los medios, ¿no?, supuestamente de información, que no dicen nada de lo que está resolviendo el bloque conservador. Silencio. Como también los vasallos de la colonia, que su consigna era obedecer y callar. No hay nada de los aspirantes, no se conoce sobre su método de elección, si va a haber encuesta, no va a haber encuesta. Dijeron que iban a definir un procedimiento, sí, pero ya
llevan 15 días diciendo lo mismo y todavía no aclaran, y hay como 50 aspirantes, pero de eso no se habla, no dicen nada. Nada, nada, nada. Antes salían, ¿no? Me acuerdo cuando salió Krill a decir que estaban unidos y que porque nosotros llevábamos a cabo prácticas, ¿no?, corporativas, que ni en la época de sus aliados de ahora se ejecutaban. ¿No tienes por ahí ese discurso de Krill o esa conferencia en donde dice que estaba ahí con los del PRI? Sí, que ni en la época peores del PRI. Es que es interesantísimo. Ustedes seguramente ya lo vieron, pero a mí lo que me importa mucho es que en esta conferencia se den a conocer cosas que la gente no alcanza a tener como información, porque sigue habiendo control, manipulación, cerco informativo. Pero es interesante cómo antes se engañaron de que eran distintos el PRI y el PAN. ¿Se acuerdan cómo engañaban? Y nosotros siempre dijimos, es lo mismo, es el PRIAN. Y ya últimamente ya se descararon. No todos, desde luego, porque hay que respetar a la militancia de los partidos y hay que respetar a los ciudadanos, pero arriba, los jefes, imagínense la mentalidad de Claudio X González, que es ahora el asesor principal del jefe de todo el bloque conservador, que tiene que ver con el pensamiento revolucionario, con el pensamiento del general Cárdenas, con el pensamiento de Adolfo López Mateos. Nada. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? A ver, miren esto. Llegan a estas confusiones. Darle volumen. Además sirve porque ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a Krill y están queriendo hacer a un lado a los demás, ¿no? Entonces no pueden hacer a un lado a Xóchitl ni a Lili Téllez. Todos tienen derecho, todos tienen derecho. A ver. Haciendo toda su labor, son recursos públicos, es con los padrones de los programas sociales. Entonces esto pues, es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI,
hoy nuestro aliado, pero ya democratizado. Ya democratizado. Ya. Es buenísimo. Son dos notas que publicaron. ¿Cuál? Lo de Madrazo, si hay una portada. ¿Si hay una portada? Dos notas nada más de Y de, Reforma y de La Jornada, que son los que lo consignan. pero adentro. Ah, no. La página 39, sección C. Adelante. Decreto para limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial. Es la primera pregunta, si nos pudiera explicar por qué no a través de un decreto. Usted ha convocado al Plan C, pero vemos que existe una actitud que ya es constante. Incluso ayer la ministra Yasmín Esquivel les dijo en su cara a los otros 9 ministros que estaban actuando de manera indebida al echar abajo pues el trabajo del legislativo. Entonces sería mi primera pregunta: ¿por qué no a través de un decreto, presidente, limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial? Bueno, porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro. Dirían seguramente: nosotros somos autónomos, somos independientes, y si hay corrupción existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. No tiene por qué intervenir el Poder Legislativo. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país. Los que se han dedicado a saquear a México tienen ahora a estos empleados a sus servicios, a magistrados y a ministros y también a jueces, con honrosas excepciones. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros intervenimos, si yo emito un decreto, hago lo que
en su momento llevó a la práctica Zedillo de desaparecer la Suprema Corte y de renovarla con otros ministros, despidiendo a los que estaban, pagándoles muy bien por su retiro. Pues imagínense, pondrían el grito en el cielo, porque así son de hipócritas los conservadores. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Dirían, se trata de una dictadura. Ya ven, teníamos razón. Es una dictadura. No, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país. Y eso hay que tenerlo muy claro. No había democracia hasta el 18, hasta que el pueblo dijo basta. Lo que había era un gobierno oligárquico, una presidencia oligárquica con fachada de democracia. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, sí, todo eso, pero solo como parafernalia, solo como escenografía. En realidad, el gobierno estaba en manos de una mafia de poder, y ellos eran los que mandaban en el poder legislativo. Pues miren lo que sucedió. Lo que pasa que hay mucha amnesia, no se hacen análisis críticos, la mayoría de los medios, también con honrosas excepciones, que no informan, sino manipulan. Pero imagínense, en 36 años de dominio de este grupo minoritario con su política neoliberal o neoporfirista, todas las reformas que se hicieron a la Constitución fueron para beneficiar a esa minoría rapaz y en contra de los campesinos. Acuérdense que privatizaron el ejido, que pusieron las tierras ejidales al mercado. Por eso ahora hay ejidatarios que tienen grandes extensiones de terrenos, ejidatarios latifundistas. Eso pasó en el periodo neoliberal. En el caso de los obreros, lo mismo. Todas las reformas fueron para congelar los aumentos salariales, para quitar prestaciones a los trabajadores, para privatizar las pensiones. Todas las reformas fueron para afectar la seguridad social, para entregar los bienes de la nación, del pueblo, a particulares, nacionales y extranjeros. Si están muy molestos porque no consumaron su obra de destrucción, porque el pueblo dijo basta, y sonó la alarma, sonó la campana a partir de hace 5 años. Y así es que estamos rescatando a Pemex, estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Si no,
no existiría nada. Entonces, todas esas reformas a la Constitución fueron para legalizar el pillaje, el robo, el saqueo. Y en el caso del Poder Judicial, pues lo mismo, para simular de que había democracia. Acuérdense cuánto engañaron de que eran distintos el PRI y el PAN. ¿Cuánto tiempo engañando?